Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor José Luis Ramos y es para mí un privilegio hoy poder compartir la palabra de Dios. Espero que Dios pueda hablar a tu corazón, pero por sobre todas las cosas que el Señor pueda guiarnos y llevarnos a un nivel en el cual podamos comprender más de su palabra y también poder caminar como Él quiere que caminemos. Vamos a empezar con la palabra de hoy. Hoy tengo una prédica que le titulé Lo que dices es el resultado de lo que piensas y también el resultado de lo que crees. Tiene que ver o va muy involucrado a las palabras que utilizamos. Va muy involucrado a cómo nos estamos expresando como cristianos, como hijos de Dios. Una característica de los cristianos es que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Por lo tanto, en el momento en el que nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y por consecuencia somos seres espirituales, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, deberíamos de vivir conforme al Espíritu Santo, pero sabemos que estamos todavía en este cuerpo y como decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo, verdad? De pecado y de corrupción. Sin embargo, también Pablo dice, ¿verdad? Bendito sea Dios por Jesucristo, porque solo por medio de Él podemos vencer y solo por medio de Él podemos alcanzar nuestros propósitos de vida. Por lo tanto, en esta hora quiero predicar acerca de esto, porque tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos y por qué hablamos como hablamos. Comúnmente, pues estamos muy involucrados en nuestra vida diaria, ¿verdad? En las situaciones que nos acontecen, cosas que nos suceden, ¿verdad? A veces pasa alguna situación en nuestras vidas, a veces nos levantamos tarde cuando vamos al trabajo y el tráfico y se nos cruzan las personas. Y entonces en vez de evidenciar a Jesús en nuestras vidas porque vamos corriendo por las circunstancias, estoy hablando de circunstancias demasiado, digámoslo, fáciles, ¿verdad? De poder manejar. Sin embargo, también hay circunstancias difíciles en nuestra vida, circunstancias de enfermedad, circunstancias de escasez, circunstancias de que estamos esperando un milagro en Dios y a veces en ese lapsus, ese lapso de tiempo en el que estamos esperando en Dios, no nos damos cuenta que debemos de proclamar lo que Dios nos ha dejado en su palabra y lo que Dios nos ha dicho para que sigamos creyendo y avanzando. Hoy tengo algunas anotaciones que hice acá para esta prédica y puse Dios ya nos ha bendecido. Él nos ha dejado una serie de mandatos que a la hora de leerlos, escucharlos, entenderlos y procesarlos y estar dispuestos a ponerlos por obra, veremos que en nosotros habrá mucha vida, mucha bendición y mucha plenitud y abundancia. Jesús nos da muchas enseñanzas de cómo debemos de caminar y vivir en fe. Esas son las enseñanzas que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios de cómo debemos de vivir en fe. De hecho, Jesús iba por todas las partes predicando y aparece por ahí un hombre que le dice que pueda sanar a su siervo que está enfermo en casa, pero le dice que no vaya a su casa porque no es digno de entrar en ella. Sin embargo, nos damos cuenta que Jesús le da el milagro porque él le da evidencias de una fe poderosa. ¿Y cuál era su fe poderosa? Que tan solo Jesús dijera las palabras porque su siervo iba a sanar. Entonces, de esa misma manera, nosotros debemos de entender que tenemos que proclamar, tenemos que creer lo que Dios nos ha dado. Entonces es importante que en este tiempo en el que nosotros nos reunimos para poder aprender la palabra de Dios, podamos recibirla, podamos atesorarla, podamos procesarla, pero lo más importante de todo esto es pongamos en práctica esta hermosa palabra. Y este mensaje es para todos, principalmente para mí que estoy disertando este mensaje, pero para todos los que nos ven es importante que declaremos, de que creamos y de que procesemos este mensaje y lo pongamos por obra, ¿verdad? Entonces voy avanzando. En la escritura nos damos cuenta que Jesús nunca se estuvo quejando en su ministerio. No vemos aún a nuestro Señor Jesucristo, no nos vemos que, no, al menos en la palabra de Dios no aparece. Y Jesús se quejaba porque había mucho calor en el desierto. Y Jesús se quejaba porque había mucho frío. Jesús se queja porque no tenía dónde quedarse a dormir, porque hasta él mismo dijo que no tenía dónde recostar su cabeza porque andaba predicando de un lugar a otro. ¿Verdad? Tampoco vemos, y Jesús tenía mucha hambre y le dolía la panza y por eso se quejaba y le dolía cada rato. Y entonces no pudo salir. O sea, no vemos a nuestro Señor Jesucristo, no lo vemos quejándose en ninguna parte de la palabra de Dios.
Solo lo vemos enojarse para que se cumpliera la escritura que dice que él tenía celo por su casa, ¿verdad? Cuando lo invaden ahí de tantos animales que estaban vendiendo, porque su casa se había llenado de gente, de mercaderes, ¿verdad? Que no es tan, o sea, no difiere tanto a lo que vemos en este tiempo. Sin embargo, como ponía aquí, ¿verdad? No vemos a un Señor Jesucristo, no vemos a nuestro Señor enojándose por X o Y motivo, ¿verdad? Porque había tanto calor y había tanta gente que lo presionaba, que él se enojó, entonces empujó a todos. No vemos eso, no vemos eso en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque mucho de cómo nosotros nos expresamos tiene que ver de cómo nos sentimos, de cómo percibimos nuestro entorno, de cómo nosotros estamos interactuando con las demás personas, en qué creemos, por qué estamos creyendo en lo que creemos, por qué nos acercamos a Dios constantemente. Entonces, hoy este mensaje es para eso, que tengamos cuidado con lo que hablamos. Acá vemos a un Señor, Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor, que en ningún momento se quejó, que en ningún momento, digamos, se enojó por una situación ridícula, ¿verdad? Vemos que en este punto, él era una persona que tenía madurez, ¿verdad? Entonces, la madurez es importante. Sin embargo, a veces nosotros, aunque seamos grandes, no hemos alcanzado madurez. Entonces vemos, como yo decía, no vemos a Jesús quejándose de hambre, no vemos a Jesús teniendo sueño, quejándose del sueño, ¿verdad? Tengo mucho sueño, no voy a orar hoy si no tengo ganas. No vemos a un Jesús haciendo eso, no lo vemos. Vemos a un Jesús que demuestra amor, que demuestra paz, que demuestra compasión, que demuestra fidelidad, que demuestra una serie de cosas que todavía a nosotros nos cuesta mucho alcanzar. Pero este mensaje tiene que ver con que tenemos que tener cuidado de cómo hablamos, porque como hijos de Dios tenemos esa maña, todavía tenemos esas mañas, podría decir, que a veces en el trayecto de nuestra vida nos estamos quejando por todo. Nos quejamos de que hay mucho frío, que hay mucho calor, que no me llené, que me llené mucho, que calor, o sea, tenemos muchos pretextos en nuestra vida de queja. Y esos son las quejas pormenores. Y si nos vamos a quejas de nuestra vida, que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios no me ama? ¿Por qué yo no encuentro el amor? ¿Para qué es que andan buscando el amor, verdad? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué no sé qué? Y estamos siempre quejándonos, pero no nos damos cuenta de nuestra conducta, no nos estamos dando cuenta que las personas que se quejan mucho son personas que no han entrado a un nivel de intimidad con Dios, no han entrado a un nivel de creer su palabra, de asirla en su corazón, de guardarla en su corazón y de ponerla en práctica. Esas personas que se quejan solo quieren ver resultados inmediatos, pero no quieren caminar en el proceso, porque el proceso nos da madurez, porque el proceso nos hace crecer en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, vemos a muchos cristianos que se quejan absolutamente por todo, ¿verdad? Si decidimos, por ejemplo, hacer un día de evangelismo y tenemos que ir a predicarle a la gente, te apuesto que solo porque vamos unas 2 o 3 horas a hacer ese trabajo, ya sentimos que el mundo se nos acaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Entonces, yo quería poner este ejemplo de que Jesús no se quejaba por nada porque constantemente salía a esos fuegos abrasadores del desierto, ¿verdad? De Galilea, me imagino yo, de Israel en el tiempo de calor, dice que hace un calor extremadamente fuerte en el Mar Muerto. Algunos, bueno, tengo ahí algunos datos de personas que dicen que llega hasta los 40 grados centígrados. Imagínense ustedes ese calor tan exagerado y todavía haciendo la obra, predicando y haciéndolo de buena gana. Es difícil. Estos son ejemplos que pongo de cosas cotidianas, pero más profundamente a veces en nuestro corazón albergamos muchas otras cosas, envidias, iras, contiendas, cosas que Dios no quiere que estén ahí. Entonces, a veces hablamos muchas veces de lo que está en nuestro corazón, pero para que vayamos entrando a la prédica, porque quiero avanzar, vamos a Santiago capítulo 3, versículo 6. Veamos qué dice la palabra, porque debemos tener cuidado con nuestras palabras, porque nuestras palabras pueden traer bendición, pero también pueden traer maldición a nuestras vidas. Pero antes de este versículo, perdón, quiero que veamos lo que Dios declara en su palabra. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Él puso la vida
y el bien, la muerte y el mal. Él está poniendo vida y está poniendo la muerte. Y luego, más adelante, en el versículo 19 de ese mismo capítulo, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, Él ya nos dejó su palabra, Él ya nos dejó sus preceptos, Él ya nos dejó la esperanza, Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario y entonces nos deja todo ese bagaje que nosotros debemos de procesar en nuestra vida constantemente por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de la intimidad con Dios, por medio de la oración, por medio de nuestro avance espiritual, para que escojamos la vida y no la muerte. Entonces, muchas veces como hijos de Dios, lastimosamente estamos agarrando siempre la muerte y no la vida. Vemos, otra vez lo leo, dice, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, coma, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Jesús, Dios Todopoderoso, quiere que nosotros escojamos la vida. Nos está instando a que escojamos la vida. En ningún momento Dios dice, escoge la muerte para que te mueras. No dice eso, ni el mal. Dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y esta vida que está hablando es una vida nueva, una vida plena, porque cuando tenemos vida nueva, cuando tenemos vida plena, tenemos que hablar vida. Tenemos que hablar fe, tenemos que hablar bendición, tenemos que hablar justicia, tenemos que hablarla, pero también debemos no solo de hablarla, sino que también debemos de practicarla. Pero como esto se trata de que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque mucho de lo que hablamos, dice la Escritura, que de la abundancia de nuestra boca habla el corazón. Y lo que estamos hablando es lo que abunda en el corazón. Y lo que abunda en el corazón es lo que comúnmente dejamos entrar a nuestra vida. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿qué estamos dejando de entrar a nuestra vida? ¿Estoy dejando entrar fe? ¿Estoy dejando entrar amor? ¿Estoy dejando entrar el mensaje de salvación? ¿Estoy dejando que Dios obre en mi vida? ¿Estoy creyendo en su palabra? ¿Estoy confiado? ¿Tengo fuerza? ¿Tengo ánimo para poder seguir avanzando? Eso es lo que yo me debo de preguntar hoy. Entonces regreso a la palabra de Dios y vamos hoy sí a lo que dice Santiago. Y dice, Santiago 3:6, dice, y la lengua es un fuego. Ojo, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Se dan cuenta? El primer versículo que leímos dice, yo he puesto el bien y el mal, escoge tú. Pero si hoy queremos compaginar estos versículos para entender qué es lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas, es que tenemos que tener cuidado, porque a veces siendo hijos de Dios, a veces siendo pastores, a veces siendo ministros, a veces siendo alguien que tiene una responsabilidad cristiana, a veces seguimos nosotros hablando de la manera incorrecta y no nos damos cuenta que mucho de lo que hablamos tiene que ver en cómo el enemigo, que Dios lo reprenda, Satanás, utiliza sutilmente sus ideas, su adoctrinamiento, sus enseñanzas para que nosotros dejemos entrar esas cosas a nuestro corazón y hablemos de esa manera. Miren qué pasa, dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y vamos a dar el ejemplo claro porque esto es una realidad. A veces vamos en un centro comercial y vemos una persona, quizá alguien que queremos, y le dices, la Dios te bendiga, ¿cómo estás? Lo abrazamos y estamos con esa persona, pero de repente avanzamos unos metros más y aparece una persona que de repente nos hizo algo en el pasado y cuando la vemos decimos algo malo o alguna maldición acerca de esa persona. Entonces, se supone que si somos hijos de Dios no podemos vivir de esa manera, pero tengo que confesarme delante de ustedes, porque sé que muchos también lo han de hacer, que a veces lo hacemos y no es lo correcto y no es lo que Dios quiere que hagamos, porque Dios, como leímos en el inicio, quiere que caminemos en el camino de la vida, en el camino del bien, en el camino del amor, de la paz, de la bendición, no de la muerte, no de la maldición. Entonces veamos qué dice capítulo 7, porque toda naturaleza
perdón, sí, versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ojo con lo que está diciendo aquí Santiago. Santiago está diciendo la lengua habla puras maldiciones, habla puras cosas malvadas, cosas que no son correctas, y aún los animales indomables, estoy parafraseando, el hombre los ha domado. Y luego, ¿qué dice el 8? Pero ningún hombre, ojo con lo que dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ojo con lo que dice, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, voy a hacer una pausa acá, porque el mensaje es que tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Hay cosas que van conectadas aquí. La escritura lo dice y Jesucristo lo dijo. Dijo de la siguiente manera, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el problema es que nuestra lengua habla a veces de más y habla cosas que no son correctas. Y a veces dentro de todas las cosas incorrectas que decimos no nos damos cuenta que estamos diciendo maldiciones o de repente nos estamos autocondenando nosotros con cosas que decimos, con cosas que declaramos a otras personas, con cosas que estamos creyendo y diciendo. Y a veces pensamos que estamos haciendo lo que es correcto. Sin embargo, la palabra acá nos insta y nos dice que la lengua es un mal que inflama, que es inflamada por el infierno y contamina todo lo demás. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Por supuesto que la única manera de que nosotros domemos nuestra lengua es vivir una vida conforme a lo que Dios manda en su palabra. Y no solo eso, sino que tenemos que tener una relación con Dios para poder entender qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de actuar en nuestras vidas, porque como decía, hay muchas cosas que como hijos de Dios debemos de entender que hacemos en la vida espiritual, porque la vida espiritual es una realidad, pero como cristianos no, quizá a veces no lo entendemos, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos hablando algo en el mundo espiritual, eso se está gestando y el mundo espiritual nos está oyendo, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado cómo nosotros estamos hablando. Debemos de cuidar lo que estamos hablando, porque somos seres espirituales. Y cuando hablamos, hablamos a los ambientes, y esos ambientes están poniendo tensión, ¿sí? Y lo que estamos declarando, ya sea bueno o sea malo, es algo que tarde o temprano llegará a nuestras vidas. Entonces, muchos de nosotros, los hijos de Dios, estamos llenos de queja, y la queja no es correcta, no es buena, no debemos estarnos quejando constantemente. Lo que no salió, lo que no se pudo, es parte de lo que tiene que ser la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios no se cuestiona, la voluntad de Dios, Él sabe y decide si somos hijos de Dios, y Él nos ha dado promesas y nos ha dicho que nos va a bendecir y nos ha dado promesas para nuestra familia, para nuestra casa. Debemos de aferrarnos, debemos de creer. Y para eso debemos estar llenos de su palabra, debemos estar llenos de su presencia, debemos estar llenos de Él para poder entender que Él quiere cumplir sus promesas en nosotros. Pero si nosotros estamos quejándonos constantemente, no podemos declarar fe, no podemos creer en Dios porque no le estamos dando un tiempo a la palabra para que sea procesada y para que se haga viva en nuestras vidas. Debemos nosotros creer su palabra porque cuando la creemos estamos alineando nuestro corazón con lo que Él dijo. Y si nosotros alineamos nuestra vida con lo que Él dice, por lo tanto Dios va a cumplir sus promesas. Entonces, no puede haber en nuestra boca maldición, no puede estar en nuestra boca la queja, no podemos defraudarnos de nosotros mismos porque de repente estamos esperando promesas de Dios, pero aún en ese proceso de espera en las promesas de Dios, nos quejamos y decimos lo contrario. De plano Dios ya no va a actuar, de plano Dios no lo va a hacer, nunca me salen bien las cosas, Dios no me ama. Empezamos a decir ese tipo de cosas cuando nosotros somos hijos de Dios y debemos de entender que en nuestra boca hay poder. La palabra dice que en nuestra boca hay poder y Jesucristo nos lo dijo y también lo leímos en Deuteronomio que Dios puso el bien y el mal, la vida y la muerte. Entonces, ¿qué estoy escogiendo constantemente? ¿Estoy escogiendo vida o estoy escogiendo muerte? ¿Quiero caminar en el camino de la vida o quiero caminar en el camino de la muerte donde no voy a obtener nada, sino solo desgracia y desesperanza porque lastimosamente en mi vida no hay palabra de Dios, porque no le doy cabida a la palabra de Dios?
y entonces no creo esa palabra que la declara. Hermanos, siento muy fuerte en mi corazón decirlo que este es el tiempo en que si Dios nos ha dado promesas, nos ha dado palabras, empecemos a declarar lo que Él ha dicho, no palabras contrarias, no palabras que nos llenan de tristeza y desesperanza. Declaremos su palabra. No nos quejemos, aún en medio de las circunstancias difíciles, permanezcamos firmes porque en medio de las circunstancias difíciles, si sabemos esperar, Dios va a obrar en nuestras vidas. Es una promesa que Dios deja en su palabra, que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Por lo tanto, aun aunque hayan circunstancias difíciles, este es el tiempo que Dios te dice, declara la palabra, declara lo que yo te he dicho, declara las promesas que están en su palabra para que tú puedas ver milagros sobrenaturales en tu vida, porque a eso nos llamó Dios. Dice la palabra de Dios que fuimos llamados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces tenemos que vivir en buenas obras porque lo leímos en un inicio, aquí yo pongo el bien y el mal, elijan. Entonces yo debo de elegir caminar en el camino de la fe, en el camino de la esperanza, declarando con mi boca esas palabras, no en el camino de la muerte, no en el camino del desahucio, no en el camino de la queja, de la ira, de tantas cosas que no llenan nuestro corazón para nada y no sirven para nada. Y lo que vamos a leer en Santiago es una maldad. Nuestra boca habla cosas que no son correctas contra nuestros hermanos, contra las personas que a veces ni hemos visto en meses y todavía seguimos maldiciendo cuando ni siquiera ya pasó lo que nos hicieron quizá. La palabra de Dios habla del perdón. Debemos de aprender a perdonar, porque si no perdonamos, dice la Escritura, si vosotros no perdonáis los pecados a quienes los ofendieron, yo tampoco los voy a perdonar. Es una ley que Dios deja ahí. Entonces no podemos nosotros seguir maldiciendo a gente que quizá hace 20 años, hace 15 años nos hizo una maldad y quizá de repente hasta se nos olvida, pero cada vez que la vemos proclamamos maldiciones sobre esas personas o decimos alguna grosería acerca. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, debemos de cuidar nuestra boca. Sigamos leyendo lo que dice Santiago capítulo 3, del versículo 9 al 12, sigo leyendo Santiago 9, dice, estoy hablando de la boca, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nosotros proclamamos ese mensaje? ¿Cómo nosotros nos expresamos? Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? Con esa boca bendecimos a Dios, oramos, declaramos bendición y cuando salimos de la iglesia, de repente vamos en el carro, hay un gran tráfico, habíamos adorado, declaramos vida y esperanza, oramos por nuestra familia, estamos bien bendecidos todos. Pero de repente se nos atraviesa alguien en el camino y empezamos a maldecir a esa persona que ni conocemos porque nos enojamos, nos airamos, no procesamos lo que estábamos diciendo y ya maldecimos a alguien de la manera que no debíamos de hacer. Entonces, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y no solo, es un ejemplo pequeño, es un ejemplo de la vida cotidiana, pero constantemente como hijos de Dios estamos diciendo cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Por eso debemos de tener cuidado con lo que decimos. Y tenemos que tener cuidado que estamos llenando nuestra vida, porque como decía en un inicio, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces yo quiero hablar vida. Yo quiero hablar amor, yo quiero hablar paz, yo quiero hablar todo lo que la palabra de Dios dice que yo puedo tener por su palabra. No quiero hablar frustración, no quiero hablar de desgracias, porque Dios, a pesar de todas esas cosas, Él prometió glorificarse en medio de todas esas cosas en nuestras vidas. Muchos de nosotros que llegamos a Jesús somos el resultado de haber sido restaurados por Él. Por lo tanto, aún en medio de la desgracia, en medio de todas las cosas malas, Él puede hacer una obra perfecta, porque la Escritura dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, hágase la luz, y Dios empezó a ordenar las cosas. Entonces, del caos Dios puede ordenar todas las cosas, ¿ya vieron? Por eso es que debemos de declarar la palabra, porque la palabra trae esperanza y puede ordenar todas las cosas. Sigo avanzando. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe de ser así. Es lo que les estoy diciendo. No podemos hacer eso como hijos de Dios, como pastores, como ministros, como profetas, como nos llamemos, como fungamos el papel que fungamos, como doctores, como maestros. No podemos hacer eso.
No podemos hacer eso. Cuando uno es maestro, a veces los alumnos nos aman, nos odian. Yo lo digo por experiencia, ¿verdad? Tuve alumnos que me querían mucho, pero esos mismos que en un momento determinado me querían porque tal vez no sacaban una nota ideal, en ese mismo momento que decía que me querían, a la media hora ya no me querían, me odiaban. Yo mismo cuando me daba la vuelta escuchaba cuando me maldecían. Si yo no tuviera madurez o no hubiera tenido madurez, yo los hubiera tratado de la manera en la que ellos me trataban, pero como yo sabía que eran adolescentes con tantas cosas en su corazón y en su mente, yo no le tomaba importancia. Sin embargo, hay gente que sí se lo toma tan personal que la toman o la agarran en contra de los alumnos, ¿verdad? Si estoy hablando de un maestro. Por eso les digo, en cada ámbito de nuestra vida, de nuestro trabajo, en donde nos desenvolvamos o desempeñemos, debemos de aplicar esto, tener cuidado cómo hablamos y cómo nos referimos a los demás, pero por sobre todo, cómo estamos hablando nosotros para alcanzar aquello que Dios ha prometido para nuestras vidas. Veamos qué dice el versículo 11 de Santiago capítulo 3. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Y luego dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce, ¿verdad? Como ahorita está de moda el pensamiento relativo, alguien podría decir, pues sí, si aquí dice que una fuente no puede dar agua dulce y salada, pero ahora la tecnología nos ha permitido crear fuentes que hagan eso. Sí, pero una fuente natural no puede hacer eso, algo natural no puede hacer eso, ¿verdad? Un árbol natural no puede hacer eso. Ahora, con tanto transgénico que hay en la ciencia, es muy probable que se pueda, pero es transgénico, está adulterado. Pero algo natural no se puede, porque es natural. Entonces nosotros como hijos de Dios naturalmente debemos de dar frutos de vida, no de maldición. No podemos acarrear maldición porque somos naturalmente hijos de Dios y los hijos de Dios por naturaleza dan a luz vida, no muerte. ¿Verdad? Entonces, es importante que entendamos lo que Dios está hablando porque debemos de tener cuidado como hablamos, porque a veces atraemos muerte a nuestras vidas por la manera en la que hablamos, nos expresamos, porque así, vuelvo a repetir, es un mensaje repetitivo quizá, porque de la abundancia de nuestra boca, de la abundancia de nuestro corazón, habla la boca. Y debemos de tener cuidado cómo nosotros estamos hablando porque ese es el resultado de lo que está en nuestro corazón. Sigo avanzando. Y ponía yo aquí, esta es la clara expresión de nosotros, que muchas veces hay cosas buenas y cosas malas que están en nuestras vidas y pues no es una opción, no puede ser una opción que como hijos de Dios hagamos las cosas mal, sino que debemos de vivir una vida plena y bendecida para Dios. Y debemos de entender que a veces hay cosas que están albergadas en nuestro corazón, que puedan atraer a nuestras vidas desgracias más grandes porque no creemos, porque no tenemos fe, porque no tenemos una relación con Dios y por consiguiente nuestro corazón no puede creer en su palabra. Veamos que la única falta de fe en nuestras vidas puede provocar todas estas cosas que leímos, ¿verdad? Que tienen que ver con las maldiciones, ¿verdad? El pecado es algo que puede estar en nuestro corazón y que debemos entender que no podemos dejar que este dé fruto porque su fruto es de muerte y el producto del pecado es porque no tuvimos una relación con Dios, porque no escudriñamos su palabra y porque pues no le creemos a Dios, por lo tanto no hay nada que podamos producir porque no estamos constantemente ejercitándonos en la fe y no estamos siendo cimentados en su palabra. Entonces, sigamos viendo. Nosotros hablamos constantemente y decimos muchas cosas. Y como este mensaje tiene que ver que cuidado con lo que hablamos, a veces creemos que lo que hablamos es sabiduría, ¿verdad? Yo puedo tener amigos que son muy sabios, ¿verdad? Pero de esa sabiduría, muy pocas veces vemos que estas personas yo creo que me equivoqué, lo que tendría que haber dicho es que hay personas que tienen mucho conocimiento, pero mucho de ese conocimiento no se logra poner en práctica. Por lo tanto, dudo un poco de que sean sabios, porque los sabios no solo
dicen sabiduría, sino practican la sabiduría. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay personas que son sabias, son personas que no solo te enseñan, sino que son un testimonio de vida, pues. Y eso es lo que debemos de entender. Digamos que dice Santiago, sigo leyendo Santiago capítulo 3 del versículo 13 al 18, porque el mensaje de Santiago aquí era de que la boca, o en este caso la lengua, ¿verdad? Que pues al final de cuentas va en la boca, dice cosas que pueden atraer maldición, que pueden inflamar, que son inflamadas por el infierno, que no se comporta de la manera correcta y trae maldad. Sin embargo, como yo les mencionaba anteriormente, de la abundancia del corazón habla la boca y a veces creemos que estamos hablando sabiduría cuando realmente no estamos hablando ningún tipo de sabiduría. Veamos qué dice Santiago. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Eso dice Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, las personas que se crean ser sabias deben de practicar esa sabiduría que dicen, no solo hablar por hablar. Entonces hay muchas personas que tienen conocimiento de todo tipo. Y vamos a ver que no toda sabiduría es sabiduría de Dios, porque hay dos sabidurías. Hay una sabiduría celestial y hay una sabiduría animal. Y ahorita lo vamos a leer. Veamos qué dice el versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces aquí tenemos tres niveles de sabiduría, así entre comillas, ¿verdad? Que se manifiesta en la humanidad. O sea que hay una sabiduría que viene del cielo y que por consiguiente da frutos de vida, pero la sabiduría, y estoy diciéndolo de esta manera porque así dice la Biblia, hay una sabiduría que es terrenal, que es animal y que es diabólica. ¿Qué tiene que ver con esto? En primer lugar, es terrenal, es humana, ¿verdad? Y tenemos mucho de eso, ¿verdad? Podría ahorita hablar del humanismo y ver cómo el humanismo se ha encargado de meter en nuestros corazones de que nosotros somos los más importantes y no hay nadie más importante que yo. Y no estoy diciendo que eso sea mal al 100%, pero el problema es cuando todo se centra en el gran ego y lleno mi vida de ego y de repente empiezo a albergar, ¿cómo es que le diría? A tener un corazón, ¿verdad? Vanidoso y todo es para mí, no me importa los demás. Entonces no puedo pensar solo en mí, tengo que pensar en todos los demás. Y si somos hijos de Dios, debemos de pensar en bendecir a los demás. Entonces, es primero es terrenal y luego es animal, ¿verdad? Es un instinto animal. Los animales tienen un instinto y por lo tanto ese instinto es si tengo hambre, voy, cazo y me lo como, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo acá es que esa sabiduría tiene un instinto y el instinto puede ser animal y no piensa, ¿verdad? Solo piensa en su propio beneficio, solo piensa en satisfacerse a sí mismo o a sí misma como persona, ¿verdad? Y luego dice que es diabólica, imagínate eso, esa sabiduría, ¿verdad? Que no procede de Dios, busca destrucción, busca, digámoslo así, que la persona se centre en sus pasiones, por así decirlo. Y muchos en la iglesia podemos llegar a manifestar ese tipo de sabiduría. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque vuelvo a repetir, aunque sea un poco repetitivo esto, porque la palabra de Dios dice que lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Qué he dejado entrar a mi corazón? ¿Qué he dejado entrar en este tiempo a mi corazón? Estoy dejando entrar palabra de Dios, estoy llenándome de su palabra, de esperanza, de vida, lo que Él dice que yo debo de hacer. Lo leímos en el principio y vuelvo a repetirlo. Él puso la vida y la muerte, pero Dios dice que elija la vida, ¿verdad? Pero acá vemos que de repente hay personas que se creen muy sabias, pero su sabiduría no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios y por lo tanto sus palabras no son consecuentes a la palabra de Dios y por eso es que vemos que son personas que siempre manifiestan situaciones difíciles en su vida porque no sale fe de sus bocas, porque no proclaman la fe de Dios en su vida, porque no creen en las promesas, creen media hora, pero mañana se olvidan de esas promesas, sino lo que Dios quiere es que caminemos en esas promesas y que las declaremos, en vez de declarar queja, en vez de declarar desgracia, en vez de declarar estrés, en vez de declarar todo lo malo, porque todo eso malo no va a sumar a mi vida, no alineo mi corazón en la palabra de Dios. Voy avanzando.
porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es lo que estaba diciendo. Una sabiduría humana, vimos que animal, terrenal, tiene connotaciones de alcances, de satisfacerse a sí mismo, pero vean lo que dice, cómo es la sabiduría espiritual. Dice que es pura, y después dice que es pacífica, y después dice que es amable, después dice que es benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, si nosotros queremos alcanzar en Dios sus promesas, empecemos a llenarnos de este tipo de sabiduría, para que cuando estemos llenos de esa sabiduría, nos demos cuenta que nuestra boca empezará a hablar las palabras correctas para no incurrir en una vida de maldición, para no incurrir en una vida que no da fruto, sino que tengamos una vida que dé fruto y fruto de vida eterna, ¿verdad? Entonces, es importante, la palabra de Dios, sigo leyendo en el versículo 18 de Santiago capítulo 3, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, si tú quieres justicia, si tú quieres bendición, si tú quieres que tus palabras sean consecuentes a la palabra de Dios, tienes que tener paz. Y la paz que habla acá es orden. Y el orden solo llega cuando todo está completamente bien establecido. Por lo tanto, si tú estás lleno de la palabra, si tú estás meditando, si tú tienes una relación con Dios, tendrás paz. Por consiguiente, tendrás la sabiduría de Dios. Por lo tanto, hablarás palabras de vida. Por lo tanto, no vas a hablar palabras de muerte, no vas a traer maldiciones a tu vida. ¿Por qué? Porque estás alineado en la palabra, porque a pesar de que tú estés pasando por situaciones difíciles, de enfermedad, de escasez quizá, o de cualquier otra situación, en tu corazón solo sigue habiendo que hay una promesa y que las promesas de Dios se cumplirán. Y si no se cumplen en mi vida, se cumplirán en la vida de mis hijos, de mi familia, porque Dios lo prometió, ¿verdad? Porque Dios dijo que iba a tener cuidado de nosotros, porque Dios dijo que nos iba a proveer. Pero debemos de ser consecuentes en cada acción de nuestra vida, debemos de ser consecuentes en nuestra manera de actuar con Dios, porque Dios quiere que caminemos conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere que hagamos, conforme a lo que quiere que nosotros creamos, que es su palabra, porque su palabra dice de la Escritura que es espíritu y es vida. Entonces debemos de dar a luz vida constantemente y caminar en esa vida y hablar y proclamar sus bendiciones, no declarar lo contrario. Aunque estés pasando una necesidad, aunque estés pasando por situaciones difíciles, sigue creyendo, sigue esperando en Dios, porque si crees, verás la gloria de Dios, porque así Dios lo estableció en su palabra. No lo digo yo por decir como una palabra de motivación, sino porque así dice la Escritura. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la Escritura. Entonces, debemos de ir a la palabra. Cuando estemos cargados, cuando estemos tristes, sigamos declarándola, sigamos creyendo para que nuestras palabras produzcan vida y no atraigan maldición a nuestras vidas, a nuestro ministerio, a nuestra casa, a todas las áreas de nuestra vida. Y seamos consecuentes con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son principios y los principios se tienen que poner en práctica. Por eso lo leímos acá y se los voy a volver a leer. Veamos lo que dice Santiago 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Eso es lo que dice Santiago. Y está preguntando, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y entonces esa es la pregunta que hace y luego dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que si tú dices ser sabio y tú dices ser conocedor de la palabra y que entra en ti, pues entonces aplícala. Pues entonces ponla en práctica de una manera correcta, porque la manera correcta dará fruto a tu vida. Entonces yo no puedo pedirle a Dios que me bendiga si yo no soy capaz de bendecir a los demás, porque la palabra de Dios lo dice. Yo no puedo esperar que Dios me llene de bendición financiera si cuando yo tengo para dar, no lo hago, que cuando llega alguien con necesidad no le ayudo porque me hago el de los ojos ciegos y los oídos sordos. Entonces tengo que practicar sus principios y hay mucho que practicar acá. Entonces, conclusión de hoy, el Señor nos llamó a ser entendidos.
porque cuando nosotros somos entendidos, su palabra llenará nuestro corazón y por consiguiente, cuando nuestro corazón esté lleno, a pesar de cualquier circunstancia en la que me encuentre, mi corazón va a hablar palabras de vida y por lo tanto yo voy a proclamar su palabra en medio de cualquier situación. Si estoy viviendo una vida de plenitud, de bendición, voy a seguir declarando sus palabras, sus maravillas, sus bendiciones, lo que Él ha hecho en mi vida. Pero si aún en medio de todas las cosas difíciles que están pasando en mi vida, yo sigo haciéndolo, mayor será el fruto, ¿verdad? Porque sé que gente que está ahorita viendo este mensaje de repente está esperando respuestas de parte de Dios, de repente está esperando un milagro de parte de Dios y yo les digo, sigamos creyendo, sigamos orando, sigamos confesando lo que Él dijo acerca de tu vida, porque si Él lo dijo, Él lo hará, porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre. En primer lugar dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿qué tipo de acciones estamos tomando nosotros en este tiempo? ¿Vamos a seguir quejándonos o vamos a creer en lo que Él dijo? ¿Vamos a proclamar lo que Jesús ha hecho por nosotros o vamos a hacer lo contrario? ¿Nos vamos a llenar de fe o vamos a estarnos quejando de todo y no y estar afanados y preocupados toda nuestra vida? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Pues Dios quiere que hagamos y proclamemos fe. Él nos lo dejó en su palabra y dijo que es fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, tú tienes que creer, tienes que confiar, tienes que esperar y tienes que ver. Pero ojo, cuando nosotros proclamamos, debemos de tener el corazón entendido de lo que estamos proclamando y debemos de entender las promesas que Dios ha dado a nuestras vidas. Concluyo con esto, ten cuidado con tu manera de hablar y con creer y con tu manera de actuar y de ser. Hablar y actuar tiene que ver con sabiduría. Yo hablo, pero también actúo. De hecho, la palabra de Dios dice que debemos de practicar la palabra. Dice, ¿cómo considerará aquel hombre que escucha estas palabras y las pone por obras? Lo consideraré como un hombre sabio. Entonces es importante que el que escucha guarde, atesore las palabras, las procese, pero luego las ponga en práctica, porque esa persona será sabia. Y por último, debemos de entender que no toda sabiduría es espiritual, sino que también hay una sabiduría animal y tú y yo debemos de tener cuidado con esa sabiduría que se meta a mi corazón, porque cuando la sabiduría animal que es terrenal y diabólica entra en mi vida, entonces se llena de queja y empieza a creerse superior a los demás y empieza a proclamar con envidia cosas que no son correctas, empieza a ver a los demás de manera despectiva y empieza a decir, sí, Dios solo a ese, ¿por qué a mí no? Porque su palabra, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, cuando en realidad lo único que debemos hacer es seguir esperando en Dios y confiando porque tarde o temprano Él cumplirá su promesa. Así que busquemos más a Dios y caminemos en fe y sigamos en esta ruta que Dios nos ha marcado de vida eterna, en donde todos los días debemos de meditar en su palabra, pero por sobre todo, practiquémosla. No solamente la leamos, sino practiquémosla. Yo puedo leer la Biblia todo el día si es preciso, pero de nada me va a servir si no la pongo en práctica en mi vida, en mi familia, en mi casa y en cada área de mi vida. Así que el Señor nos ayude, el Señor nos dé la fortaleza y que Él nos ayude a caminar un camino de bendición. Así que yo te bendigo y en esta hora quiero orar por ti ahí donde tú estás. Quiero que cierres tus ojos. Padre, te damos gracias por este día, porque hoy pudimos, Señor, ver este mensaje. Te pedimos que tú puedas traer fruto y fruto abundante de vida eterna, la vida de aquellos que nos están viendo. Bendice la vida de cada uno, Señor. Cúbrelos con tu sangre, Señor. Te pedimos que los que están enfermos sean sanados, Señor. Los que siguen esperando sanidad, Señor, que se cumpla tu palabra de sanidad. Venga sanidad a su cuerpo, Señor, a sus huesos, a sus pulmones, a toda área de su cuerpo que ha sido afectada, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad por tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que tú enviaste la palabra y lo sanaste. Hoy declaramos sanidad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Hoy oramos provisión sobrenatural para aquellos que necesitan provisión sobrenatural. Te pedimos que tú hagas un milagro, Señor, en sus vidas.
Padre, pon vallado de ángeles sobre aquellos que nos ven, que son tus hijos, Señor, y que por lo tanto se han guardado y que tú los has guardado de cualquier peste y de cualquier enfermedad, Señor. Guárdalos aún más en el nombre de Jesús. Aquellos que siguen esperando tus promesas, Señor, aquellos que han estado cansados, cargados, Señor, pon tu mano sobre sus vidas, dales fortaleza, dales vida nuevamente, sopla, Señor, ánimo en sus corazones para que puedan seguir confiando en ti, pero por sobre todo que vean milagros sobrenaturales cuando su corazón se aferre a lo que tú has hablado de sus vidas. Te doy gracias por esta mañana, los bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que tú estás en sus vidas. Padre, te damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Soy el pastor José Luis de Casa de Justicia y Verdad, San Luis Potosí. Mi esposa Cristel de Ramos. Estamos acá en San Luis haciendo la obra y es para mí un honor poder compartir contigo esta palabra. Que Dios te bendiga.